pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le hagan paro es el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y quiere, a través de una controversia constitucional, que le borren sus pecados, que le quiten la orden de aprehensión que hay en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Por eso yo pregunto de qué sabor quiere la nieve el señor Cabeza de Vaca, porque el primero acudió al Congreso Estatal, que tenía bien comprado, hay que decirlo, para defenderse ante el desafuero que ordenó la Cámara de Diputados Federal. Y después ahora va a la Suprema Corte de Justicia para decir, primero, que le reiteren que sí tiene fuero el señor, y luego que ya le borren sus pecados. Pero bueno, pues es increíble. Ojalá que los ministros no se vayan a prestar a estos juegos sucios de Cabeza de Vaca, que es de aquellos políticos que piensan que todo se puede comprar en esta vida, hasta la justicia y la impunidad. No sé si ya tengamos a Marta Olivia López o le estemos buscando. Ya está con nosotros, ya está Marta Olivia López, quien es reportera muy reconocida en Tamaulipas. Marta Olivia, ya daba esta introducción. ¿Cómo estás? Te habla Jorge Armando Rocha. Muy buenas tardes. No sé si coincidas con este diagnóstico que estaba haciendo, que sostengo que pues Cabeza de Vaca quiere, en resumidas cuentas, pues quiere comprar la justicia y busca la impunidad por todos los frentes, estimada Marta Olivia. Así es, Jorge Armando, muy buenas tardes, y ahí es donde uno se pregunta, Francisco García Cabeza de Vaca es solo un alfil. ¿Quién maneja el Poder Judicial? ¿Quién da línea o no da línea? ¿O cómo se mueven estos asuntos judiciales? Porque que un personaje quiera que le quiten la orden de aprehensión por lavado de dinero, así, debería de escribirse con mayúsculas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Eso habla de lo que está pasando en nuestro país y muy particularmente en Tamaulipas. Y es que esta controversia, recordemos que el 30 de julio pasado la Comisión de Receso de la Corte hizo la prevención y le avisó a Francisco G. que su demanda aún no ha sido admitida. ¿Por qué? Pues porque hay inconsistencias en las fechas en las que él da a conocer de que se dio cuenta de una orden de aprehensión. Primero dice que fue el 20 de mayo pasado, cuando el Congreso de Tamaulipas promovió la controversia constitucional en contra de dicha orden. Pero luego habla de una fecha del 19 de mayo, 29 de junio son las fechas, y 19 de mayo. Entonces, para una controversia constitucional, pues ya pasaron los 30 días naturales para proceder a realizarla. Es decir, esto ya hace más de 70 días. Así que ahora la controversia del Congreso del Estado de Tamaulipas contra la Fiscalía General de la República y el juez que ordenó la aprehensión aún, hay que decirlo, no han sido admitidas a trámite y tampoco han sido desechadas. Así que esto es lo que pasa acá en Tamaulipas, en un estado donde pues es bastante claro un análisis más allá de lo sociológico, de lo judicial, de cómo están ciertas dependencias y cómo trabajan algunas magistraturas, Jorge Armando. Y tiene bastante apoyo nacional Cabeza de Vaca aún, ¿no? No se diga los gobernadores federalistas, el impresentable Silvano Aureoles de Michoacán, pero recientemente fueron allá a Tamaulipas a rendirle pleitesía Marco Cortés, el presidente nacional panista, y Santiago Krill, quien será una de las voces más importantes de ese partido en el Congreso Federal, como diputado federal. ¿Qué te parece esto? ¿Qué le deben a Cabeza de Vaca? ¿Qué le deberán, Marta Olivia? Fíjate que sí vinieron y se tomaron la foto. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Es decir, si ellos anduvieran tan tranquilos por las calles de Tampico, de Victoria, de Matamoros, de Reynosa, pues podrían verse caminando entre la gente, no en una
toma cerrada en una selfie. Entonces, me parece que ese apoyo un poquito está condicionado y también coincido contigo, ¿qué le deberán? O más allá, yo me atrevo a pensar, ¿quién los protege? ¿Quién los protege? Porque esta cuestión, o sea, no creo que solamente sea el poder, con comillas o sin comillas, de un gobernador, ni de un dirigente nacional, sino aquí la pregunta es, ¿quiénes están detrás de ellos? Se ha dicho en Tamaulipas desde el 2005 que llegó a la alcaldía de Reynosa, estaría detrás el Cártel del Golfo. También se dice que él mismo ha hecho con el Grupo Operativo Especial, el GOPES, pues ha cuidado a los diferentes cárteles, les cuida la plaza. Digamos que es una especie, el GOPES se ha convertido en una especie de guarura especial en cada zona para que no se metan unos contra otros. Entonces, algo está pasando, el hecho es de que llegue esto hasta la Suprema Corte y que aquí ahora, desde el 30 de abril, el señor está desaforado y sigue literalmente amarrado al Palacio de Gobierno. Así es, Marta Olivia. Ahora bien, este sexenio en Tamaulipas que está por terminar, que culmina el próximo año, ha sido muy violento y muy desgarrador para miles de familias que siguen. Creo que sí. Un segundo me fui, sí. No sé si regreso. Y bueno, pues reitero la pregunta. Comentaba a Marta Olivia que ha sido un sexenio, el que está por culminar, de cabeza de vaca, muy desgarrador para las víctimas, para las familias de quienes todavía están buscando a desaparecidos. Y bueno, pues me parece nada más con comentar lo que es muy duro, porque ahí les va este comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice: la CNDH se declara lista para acompañar a la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas en sus tareas de búsqueda. Y yo nada más con leer este primer párrafo me quedé frío, porque dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tomado debida nota de las demandas de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas para que puedan ingresar al predio denominado La Bartolina, en Matamoros, con el objetivo de iniciar la búsqueda de sus familiares, unas 200 personas desaparecidas en un predio localizado en la zona del mar, donde se han descubierto 500 kilogramos de restos humanos desde el año 2017 a la fecha. 500 kilogramos de restos humanos se han descubierto desde el año 2017 a la fecha. Incluso como si esto fuera una carnicería. Marta Olivia, qué duro es esta información y entender lo que está pasando en Tamaulipas, Marta Olivia. Sí, y lo más grave es que se habla de esta especie de campo de exterminio y lo más grave es que las buscadoras, las madres, los familiares de desaparecidos tienen impedido el acceso, Jorge Armando. Creo que estas son el tipo de situaciones que están aconteciendo en Tamaulipas y donde el gobierno del estado, porque estos 500 kilogramos, hay que decirlos, datan del año 2017 a la fecha. Es decir, Francisco G. entró en octubre del 2016. Así que lo que están hablando los colectivos es que hay una falta de la debida diligencia y respuesta de las autoridades responsables para buscar, para localizar e identificar a sus familiares. Entonces, esto es bastante grave y vemos que es como una estrategia del gobierno panista. Mira, está el caso de los 500 kilogramos de restos humanos que se han descubierto aquí en Matamoros, en la zona, la ciudad de Matamoros, a la playa son 35 kilómetros. En ese tramo, ahí está la Bartolina, se encuentra ubicado, limítrofe también con Brownsville, Texas, Estados Unidos, el estado de Texas. Entonces, en esa parte, ahí está un caso, que es el más grave.
está el caso de los migrantes de Camargo. No ha habido ningún comunicado oficial de disculpa, de colaboración, de apoyo en este sentido. Y ese ha sido como el sello de este gobierno del Partido de Acción Nacional. Y fíjate que al margen de todas las irregularidades legales que hay en el caso de Francisco G., al margen de cómo el Congreso del Estado ha actuado, al margen de todo esto, está la grave violación de los derechos humanos y en este caso de los colectivos, cómo se les ha impedido, ni siquiera se les ha dejado acercar a este espacio, pues porque ellos siguen buscando. Y llama el caso, por ejemplo, de Aranza Ramos Gurrola, integrante de un colectivo de madres buscadoras de Sonora, donde ellos están pidiendo y la investigación en el caso de ella porque la secuestraron y la asesinaron el pasado 15 de julio. Entonces, en el caso de José Nicanor Araiza Dávila, busca a su hijo desaparecido en Zacatecas desde hace casi 3 años. Y algunas pistas llegan hasta Matamoros, Tamaulipas. Y ahí se encuentran con que está el cártel del Golfo que manda, está el GOPES que manda, está el gobierno del estado que manda y que no hace nada, y está también el gobierno federal. Es decir, no solo es una autoridad, son todas, y esto es lo que está pasando en Tamaulipas. Ahora bien, ¿ha habido algún gesto de sensibilidad por parte del gobernador Cabeza de Vaca hacia estos grupos? Porque me llama la atención que tenga que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando sobre ese asunto? No ha dicho nada, absolutamente nada, no existe. Él se va a Tampico, se va a las zonas donde, sin avisar, sin comentar a los medios de comunicación, obviamente en una estrategia cerrada, él se va con su equipo de comunicación y se va a los lugares donde puede tomarse una foto, donde puede estar cerca pero no se va a eventos abiertos o donde la gente pueda saber que ahí va a estar. ¿Por qué? Pues porque los reclamos van a llegar. Oficialmente no hay ningún comunicado oficial ni del gobierno del estado de Tamaulipas ni de la Fiscalía General de Justicia del estado, encabezada por Irving Barrios Mojica. Pues así de claro, hay un desdén hacia la aplicación de derechos humanos en Tamaulipas, y bueno, pues estoy revisando algo de la cuenta de Cabeza de Vaca, y bueno, pues simplemente está sumergido en otra realidad, y por ahí postea algunos videos en donde dice: voy transitando por la carretera Victoria-Tampico junto a mi familia, de regreso del puerto a la capital, y bueno, pues está encapsulado, ¿no? Como dices, estimada Marta Olivia, obviamente también viaja. A ver, explícanos cómo viaja Cabeza de Vaca, rodeado por cuántos elementos aproximadamente. Lo hemos visto, ¿no? Que incluso en ocasiones lo acompañan tanquetas o este grupo de, prácticamente soldados estatales, ¿no? O sea, tiene su ejército estatal, así lo ha armado, ¿no? Cabeza de Vaca. ¿Cómo está la cosa en lo que hace a sus cinturones de seguridad, que obviamente contrasta con la mayoría de los habitantes de Tamaulipas, que claman seguridad y que no pueden viajar de esta manera? Así es, él publica un video donde dice que va transitando por la carretera, él va narrando y dice que va con su familia. A los tamaulipecos no nos consta que ese video lo haya hecho él, que vaya su familia, no nos consta nada, porque él se mueve con un gran operativo de seguridad y obviamente unidades blindadas. Entonces, pudo haberlo grabado cualquier otro día, en cualquier otro momento. Es decir, y ellos se mueven de manera bastante discreta, no avisan, pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Pues porque hay unidades de la Policía Estatal, esta Policía Estatal creada por Francisco García Cabeza de Vaca, y van 3 unidades enfrente, otros guaruras o camionetas con Suburban, es decir, al menos 10 vehículos. Obviamente, en una ciudad tan pequeña, por ejemplo, como Ciudad Victoria, con 350,000 habitantes, pues todos nos damos cuenta cuando llega o cuando se va. Y por eso, en la Casa de Gobierno, cuando no está,
y no hay ninguna camioneta afuera, sabemos que no hay absolutamente nadie despachando allá adentro. Marta Olivia, por cierto, a ver, cuéntanos, ¿cómo te diste, precisamente cómo te diste cuenta aquella vez de que Cabeza de Vaca estaba en un restaurante y lo fuiste a increpar, le fuiste a preguntar, a cuestionar? ¿Cómo estuvo ese día? Sí, sucede que él tenía 3 semanas que no salía en público a ningún evento, porque ya se hablaba de esta orden de aprehensión, y entonces estaba como bastante sigiloso. La gente que trabaja ahí en Casa de Gobierno, pues dijo que no había nadie, que la familia ya se había ido, tenía más o menos un mes sin estar ahí, y pues yo llego a un restaurante del que he de decir, yo tenía fácil 7 años sin asistir a ese restaurante donde van generalmente políticos, y entonces entro al restaurante y me doy cuenta que había aparecido en Casa de Gobierno. Entre Casa de Gobierno, Ciudad Victoria es muy pequeña, en Palacio de Gobierno y ese restaurante, la diferencia son 10 minutos, cuando mucho 10 minutos, y si ellos andan con torretas y demás, pues llegan hasta en 4 minutos. Entonces yo empiezo a revisar en mi celular que me mandan la alerta de que había estado en Palacio de Gobierno, y yo empiezo a molestarme, empiezo a buscar a mis compañeros reporteros a decirles, ¿cómo no nos invitaron? Luego me reí sola, nunca nos invitan. O sea, la gente sabe de Gobierno del Estado de Tamaulipas que la última que van a invitar es a Marta Olivia López y en un 2x3. Y me pasa también con personajes como Alejandro Rojas Díaz Durán, no creas que nada más de Gobierno. Y entonces, en lo que yo estoy apurada hablando, mandando mensajes a mis compañeros, así como, ¿dónde andan? ¿Cómo conseguimos ese video? Va entrando Francisco G. con su secretario general de Gobierno al restaurante. Entonces yo lo primero que hago es enciendo el video y empiezo a seguirlo y a preguntarle por el restaurante. Llega a un grado que me dice, ya déjame desayunar. Y yo le digo, pues usted se está tomando fotos, yo no lo veo que esté comiendo, porque para mí sería impropio que si el señor está comiendo yo lo interrumpa, ¿no? Entonces yo empiezo y ya estaba como medio armado, porque ese restaurante es de una funcionaria que fue empresaria de restaurantera, que fue, yo creo que a lo mejor le fue a avisar, fue eso el 14 de mayo, le fue a avisar porque la señora ya es magistrada, tenía 20 años sin litigar, fue directora del registro civil, fue directora del registro público de la propiedad, y de repente ahora es magistrada. Y obviamente, comentario al margen, los abogados, los colegios de abogados están muy molestos porque la señora sabe de leyes lo que yo de astronomía, o ha practicado. Entonces, esa es la circunstancia. Llega a ese restaurante y entonces no dejaron pasar a ciertas personas, restringieron el acceso, pero los que estábamos ahí pues ya no pudieron hacer nada. Entonces yo lo empiezo a seguir y le empiezo a preguntar. Ya cuando le digo, oiga, usted les está prometiendo un video a los profesores porque mañana es 15 de mayo, ¿considera que esto es promoción en veda electoral? Y él ya no me contesta. Y como reporteros sabemos que si ya no te contestan, pues ya búscale por otro lado, ya no puedes quedarte ahí a ser necio. Lo que te quieran contestar y ya, y lo que puedas sacar ya es suficiente. Así es, estimada Marta Olivia. Bueno, yo estaba, y seguramente el auditorio, la audiencia, fascinados con este relato. Marta Olivia, además, eres dura en la crítica y en los señalamientos, aunque sin ofender le llamas Francisco G. a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como diciendo, bueno, pues es un presunto delincuente el que tienen de gobernador, Marta Olivia. No se te olvida. No, porque el señor ha buscado evadir la ley por todas partes, Jorge Armando. Sí. Pero los tamaulipecos no se nos puede olvidar que el señor está violando la ley, que sus diputados están violando la ley, que están buscando resquicios legales para evadir. Se ha enriquecido, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera, no lo digo yo, dice que tiene propiedades por más de 950 millones de pesos,
hay múltiples denuncias. La semana pasada en nuestro canal un abogado denunció que llevan la secretaria de Salud y el gobernador no le han pagado 9 millones de pesos en medicamentos. Entonces, hay bastantes denuncias, hay una treintena de denuncias de empresarios, pero pocos se atreven a decirle, señor, usted está siendo ilegal, está desaforado por la Cámara de Diputados. Entonces, yo solamente sigo la estrategia de la legalidad, y si el señor es Francisco G., porque así ya no es el N, acuérdate que ya se cambió por esta cuestión de la justicia y demás. Entonces, el señor está ahí, los documentos están ahí, las órdenes de aprehensión están ahí. Que él quiera decir que pasa otra cosa, pues es un mundo alterno, ¿no?, en el que él quiere pensar. Si él estuviera tranquilo, vendría a Ciudad Victoria sin guaruras, estaría en las calles del centro de la ciudad, que no olvidamos los victorenses o los que vimos en Ciudad Victoria, que le dejó, nada más por sus pantalones, le dejó la presidencia municipal a la prima hermana de su esposa. Al otro primo lo tiene en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como secretario de administración. Es decir, es una administración marcada por el nepotismo, pero también por el saqueo de las arcas públicas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el gobierno del estado, en los contratos millonarios de obra pública en Reynosa con su hermano José Manuel, en el caso de el senador Ismael, que tiene también congeladas las cuentas. Entonces, estamos hablando de todo lo que lo rodea, que me parece que es mucha ilegalidad. Y no entendemos en Tamaulipas todavía cómo es que no pasa nada. Marta Olivia, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Estamos en comunicación permanente. Muy buenas tardes. Gracias, un gusto, Jorge Armando. Hasta pronto. Marta Olivia López. Y bueno, pues estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias a David, a Cecilia, Madame Kika, por supuesto también a Monse en la edición, y ya vienen unos minutos más mi estimadísimo Toño Ruiz, y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. Así que aquí estamos en el canal de Sin Censura, y en Twitter me siguen, si es que lo desean, como @RochaPeriodista. Estamos en comunicación ahí de forma permanente por igual, así que gracias por la confianza y muy buenas tardes.